Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 8. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Querido Señor, en este momento solicitamos que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra y que podamos aprender más y más de ti. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de abrir la Escritura y estudiar el mensaje de Dios, debemos entender que hay muchas cosas que jamás podremos dar una explicación clara. El enemigo de las almas ha tratado de desdibujar el carácter de Dios, tratando de culpar a Dios sobre el pecado y las consecuencias del pecado. Me explico. Si una pareja anda a 100 kilómetros por hora y se estrella, decimos: ¿por qué Dios permitió una cosa de esas cuando Dios no era el que estaba al frente del volante? Si has fumado y te da un cáncer de pulmón, eso no es culpa de Dios. Pero de todas formas el enemigo de las almas ha tratado de culpar a Dios de actos que no le corresponden a Dios. Ahora Dios ha prometido explicarnos aquellas cosas que no podemos entender. Y lo cierto es que el Apocalipsis termina diciendo que verdaderos y justos son tus caminos, Rey de los santos. Todos llegaremos a reconocer esa bondad de Dios. El capítulo 8 de Eclesiastés, el sabio nos lleva a meditar en algunas cosas interesantes de la manera en que vemos la vida y la afrontamos. Un hombre sabio que teme al Señor sabe qué decisión tomar en las situaciones complejas de la vida. Un hombre que le da la espalda a Dios puede parecer que le va bien, pero no gozará de la misma certeza que tienen los hijos de Dios. Comencemos estudiando el versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Salomón comienza a tratar el tema de la sabiduría. El hombre sabio tiene una mejor actitud hacia la vida. Afirma que la sabiduría es superior a todas las posesiones. El verdadero sabio sabe cómo interpretar las experiencias de la vida. La serenidad íntima y la sabiduría se reflejan en el resto del que es verdaderamente sabio. Es más, si era un hombre tosco, la transformación de su corazón se reflejará en la expresión de un gozo eterno. La traducción del lenguaje actual comenta lo siguiente: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. La sabiduría de Dios no nos hace arrogantes ni orgullosos, no nos hace duros, sino amables y sonrientes. Es decir, reflejo de una paz que brota del corazón. Ahora, en los versículos 2 al 5 se trata el tema de la obediencia al rey. Leamos el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Dios. Recordemos que en la antigüedad el rey tenía absoluto dominio. Por eso el rey como persona en el pueblo de Dios debía ser un hombre que adorara a Dios y buscara obedecerle para llegar a ser un rey justo. Por otra parte, se habla que la obediencia al rey es parte de un pacto que se ha hecho a Dios y que el hombre sabio sabe cómo comportarse ante la presencia del rey. El apóstol Pablo nos pide que como hijos de Dios debemos respetar a las autoridades. Leamos Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que así resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Debemos recordar siempre que hay personas que están por encima de nosotros. Siempre hay una persona a la que debemos dar cuentas.
porque así Dios lo dispuso. Además, esto nos debe pensar que nosotros tenemos una autoridad superior a todos los seres humanos a quien debemos dar cuenta, en este caso a nuestro Padre eterno. La autoridad civil es tan importante como la autoridad eclesiástica. El sabio nos aconseja que en nuestra relación con las autoridades predomina el respeto, versículos 3 y 4, leamos en la traducción del lenguaje actual. La autoridad del rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas, el rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. La prudencia debe destacarse en la actitud de un hombre sabio. Saber comportarse con prudencia ante la autoridad es mejor que ganarse su enojo. Y sigue el sabio diciendo en el versículo 5, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. Una sumisión inteligente a las leyes del país y a la ley de Dios es un requisito para disfrutar de paz y seguridad, tanto aquí como en el más allá. Un hombre sabio entiende cuándo es el tiempo adecuado para hablar o callar. El sabio conoce los métodos y procedimientos correctos y los sigue. Reconoce las oportunidades y las aprovecha cuando se presentan. Pero dentro de estas reflexiones, Salomón nos lleva a una dimensión importante. Versículos 6 al 8, leamos los versículos 6 y 7. Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y en cómo, aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo haya que ocurrir. ¿Quién se lo va a anunciar? Todo tiene su tiempo, amigos y hermanos. Para disfrutar de las bendiciones de Dios, todo tiene su momento, y el rey, como los seres humanos en general, tendremos que enfrentar el juicio, tendremos que enfrentar nuestras acciones y decisiones. Pero hay algo interesante, nosotros no tenemos el control sobre el tiempo que vendrá, no sabemos qué será el mañana, sabemos que el rey debe dar cuenta mañana, pero ese mañana no sabemos cuándo vendrá, el tiempo no está bajo nuestro control. Tampoco tenemos el poder para retener la vida, ni podemos vencer con la muerte. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Es lo que dice el versículo 8. El hombre debe reconocer sus limitaciones. Correr en el sentido contrario a la voluntad de Dios es en vano. Desafiar la autoridad divina es en vano, porque como hombres no tenemos el control del tiempo, de la vida y de la muerte. El tema a tratar en la siguiente sección corresponde a los versículos 9 al 15. La vida es difícil de entender. El sabio plantea una cantidad de problemas a los que no podemos dar una respuesta clara. Leamos el versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre se enseñorea del hombre para hacer el mal. Salomón trató de entender todas las cosas, pero hay cosas que no puede explicar. Lo primero es ver casos en que el hombre domina a otro hombre, pero al final todos salen perjudicados. La naturaleza humana es tal que los abusos no solo dañan al abusado, sino también al abusador. El opresor es profundamente afectado social, psicológicamente, y nunca estará en paz consigo mismo ni con los demás. Isaías 48:22 dice: no hay paz para el impío. El daño que infligimos a otro finalmente nos alcanzará. Al parecer este versículo habla de la retribución. El malo sufrirá por su conducta en esta tierra. Pero lo que a continuación confronta el sabio en Eclesiastés capítulo 8, versículo 10, no siempre es una teoría que funciona, y en muchos casos es al revés. Leamos: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores, en cambio los que frecuentan el lugar santo fueron luego olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. En este mundo de confusión y donde se mezcla el bien con el mal, no siempre a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas. En muchas oportunidades los malos parece que les van bien, son reconocidos y cuando mueren tienen hasta un entierro multitudinario. Y los hombres hoy le rinden admiración a los malos. Por otra parte, no siempre a los buenos les pasan cosas buenas. Hay hombres justos que se enferman
que por su propio valor o principios no prosperan, y hay muchos de ellos que sufren desprecio y cuando mueren, pues mueren en el anonimato. Este tema lo trata Job y lo trata Asaf en el Salmo 73. No siempre la prosperidad o el éxito significan la aprobación de Dios, y no siempre la enfermedad o la pobreza es sinónimo de rechazo o castigo de Dios. El sabio entonces nos confronta con la realidad que a veces la tolerancia divina es mal interpretada. Versículo 11. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. A veces la gente lanza desafíos al Dios del cielo y uno humanamente quisiera que viniera un rayo y les diera una lección, pero Dios no obra así. Pero algunos, al no ver el castigo divino, entonces inmediatamente lo interpreta como que si nada pasa, sigo haciendo el mal, y no son conscientes que debemos dar cuenta a Dios. El siguiente comentario nos ayudará en este aspecto. Elena White dice: en su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa a sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten. Pero como Dios es paciente, los hombres abusan de su misericordia. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los induce a desechar las restricciones y los hace más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas a Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Pero los casos de María, Aarón, David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios en su ser infinito de amor e infinita compasión, pero también declara en sí mismo que es fuego consumidor y Dios celoso. Review and Herald del 14 de agosto del año 1900. El hecho de que el castigo divino no venga inmediatamente es porque Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos y ser perdonados. Pero en medio de esta discusión están los versículos 12 y 13 que dice: ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Puede ser que el malo prospere, pero es pasajero. Es solo para esta vida, su vida la perderá para siempre. No conocerá el tiempo de la salvación que Dios da. En cambio, el justo puede ser que pase por dificultades, pero sus días se prolongarán por la eternidad. ¿De qué le sirve ganarse todo el mundo y perderse para siempre? De nada. Los malvados, como dice la traducción en el lenguaje actual, pasarán por la vida como una sombra porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman a Dios y obedecen a Dios, les irá mejor. En medio de la confusión de la vida, es mejor tomar el camino que nos muestra Dios. El Señor entonces nos invita a disfrutar de todas las cosas buenas que Él nos da en la vida, sabiendo y teniendo la certeza que cosas mejores vendrán para los hijos de Dios. El sabio continúa con la discusión que para algunos pues se convierte en un problema y hasta en una prueba de fe. Versículo 14, vamos a leer de la traducción del lenguaje actual. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. La gran paradoja, la gente buena tiene dificultades y aquellos que son malos parece que les va bien. El problema es la visión que tenemos de las cosas. Debemos entender la historia de Job.
y de otros hombres fieles que pasaron por esta prueba. Lo cierto es que al final de la historia todo se verá diferente. No deberíamos permitir que las injusticias de esta vida debiliten nuestra fe en la forma en que Dios procede. El día del juicio final, todo se aclarará. Y ante este problema planteado, el sabio aconseja, versículo 15, por tanto, alabé yo la gloria, pues no tenía el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hay dos ideas en contraste. Por una parte, Salomón parece presentar que si ser bueno no le reporta toda la satisfacción que deseaba, entonces que es mejor dedicarse a satisfacer los sentidos y disfrutar de las cosas materiales. Pero por otra parte, Salomón presenta una realidad en el sentido correcto. Los dones que Dios nos da son para que vivamos con alegría, con paz, con satisfacción. Disfrutemos sanamente, en su verdadera perspectiva, las cosas buenas que Dios nos da. El sabio termina con la conclusión personal de estas ambigüedades de la vida en los versículos 16 y 17. Leamos el versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. El sabio quizás al final de su vida trata de entender todas estas cosas. Dios dio el trabajo para nuestra bendición, para que podamos ser disciplinados y las ocupaciones diarias podamos edificar nuestro carácter. Pero ¿podemos descansar en estos momentos libres? Sus interrogantes eran tan grandes que ni podía dormir de noche, y dice el sabio que trató de entender y no podía. Entonces vayamos al versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. La sabiduría de Dios es el tema que nos ocupará la eternidad. En esta vida no podremos entender el profundo amor de Dios por nosotros. No podemos comprender en su totalidad toda la creación, que a pesar que ha sido manchada por el pecado, contiene misterios que no podremos comprender en esta vida. Amigo y hermano, la salvación no se trata de cuánto sabemos sobre un tema determinado. No se trata de conocimiento teórico. Se trata de conocer a Dios por medio de una experiencia con Él. Se trata de tomarnos de su mano y caminar confiados. En este mundo lleno de tantas cosas confusas y ambiguas, solo Dios ofrece certeza. Pero esa certeza consiste en confiar en Dios, en creer en Él, aunque no todo lo podamos comprender. ¿Confías realmente en el Señor? Quiero orar por ti, pidiéndole al Señor que te bendiga, te guarde, te cuide y te guíe por sendas de justicia. Amén.